precisamente sobre un tema que cada vez coge mayor trascendencia, mayor importancia frente a la coyuntura y frente a lo estructural. Entonces, si me permiten, yo hace poco, con algunas personas que estaban en este recinto, en DNP lanzamos un estudio sobre la relación entre proceso de paz o conflicto armado y medio ambiente. Esa es una relación que al principio para mucha gente no es tan obvia, que es los dividendos ambientales de la paz. Inclusive hay debate sobre si la paz va a ser buena o no para el medio ambiente. ¿Sí? Nuestro argumento fue, va a ser muy buena para el medio ambiente. Pero entonces quiero aprovechar esta oportunidad y esta oportunidad que nos dan con este foro, un poquito para tratar de profundizar esa relación, para profundizar y lograr a lo mejor aportar un poco más de evidencia en el sentido de que existe esa correlación y que precisamente las zonas ambientales de mayor importancia y de mayor jerarquía estratégica del país desafortunadamente en gran parte coinciden con zonas de conflicto armado en el país. Y que por ende esta relación, especialmente las personas que se preocupan por los temas ambientales, es muy importante que en toda esta narrativa y toda esta estrategia y si sale bien el proceso de paz, el componente ambiental hay que ponerle mucha atención y ser conscientes que si bien hay riesgos, también hay oportunidades de suprema importancia. Entonces, si me pueden ayudar con la diapositiva, siguiente. Entonces, este es el mapa del conflicto armado de Colombia. ¿Sí? Esto lo construimos a través de un indicador sintético, ¿sí? Que tomamos en cuenta varias variables. Siembra coca, secuestro, homicidio, acto terrorista, un sinnúmero que nos permite entender cuáles son las zonas de Colombia donde vivimos con mayor intensidad el conflicto armado en el país. Como ustedes pueden darse cuenta, a través de los años, las zonas rojas en el país, un saludo muy cordial a la senadora Claudia López, las zonas rojas del país vienen disminuyendo. ¿Sí? Y inclusive cuando uno toma estas diferentes fotos en el tiempo, uno tiene zonas más rojas o inclusive el patrón de zona roja empieza a ser fluctuante naturalmente con el conflicto armado en Colombia. Siguiente. Entonces lo que ustedes pueden ver acá es el índice de conflicto armado, es el mapa en gris, y estas son las diferentes categorías de ruralidad que nos arrojó la misión de transformación del campo. Colombia antes tenía la tendencia de ver la ruralidad como algo binario, urbano-rural. Pero sin duda, cualquier persona que ha recorrido este país y que lo conoce, tenemos que tener un degradé, tenemos que tener varias mediciones, por lo menos 4, para poder clasificar ese ejercicio de ruralidad. Como ustedes pueden constatar, cuando nosotros vemos dónde precisamente este conflicto armado se ve más profundo, que es la zona no dibujada por el gris, naturalmente el conflicto armado en esencia se da principalmente en las zonas rurales de Colombia. Siguiente. Pero ese no es la única análisis que podemos hacer. Cuando nosotros entendemos la ruralidad, otra manera de ver la ruralidad son los conceptos que vemos por índice de pobreza multidimensional rural, que en Colombia, si bien el país ha tenido avances, soy consciente de que tienen que hacer muchos más avances, pero cuando vemos la actual composición del índice de pobreza multidimensional o de la pobreza, encontramos que la pobreza en Colombia en esencia es un fenómeno mayoritariamente rural. Especialmente si sabemos que bajo ese orden de ideas, 80% de la zona rural es pobre, 10% por encima del resto del país.
Y dentro de las zonas de conflicto, el índice de pobreza multidimensional en Colombia es 20. La zona rural es 80. Y en los municipios de conflicto es 10 puntos más por encima de eso. Entonces eso empieza a mostrar un patrón no solo entre ruralidad, pobreza, siguiente, pues vemos el valor agregado per cápita de las economías, de las diferentes economías territoriales en el país. ¿Qué se está produciendo? Y en esa producción, ¿qué tanto valor agregado hay? Siguiente. Ahí vemos que el valor agregado anual per cápita en los municipios de conflicto es 12 veces menor que municipios sin conflicto. Esto es si corrigiéramos por algunos fenómenos de hidrocarburos o de minería que tenemos en estas regiones, sería aún más dramático. Siguiente. Y en general, ¿cómo es el entorno socioeconómico? Cuando uno mide la pobreza, más o menos, para simplificar el argumento, uno lo puede ver de tres maneras, ¿sí? Uno lo puede ver por plata, pobreza monetaria o valor de la economía per cápita. Uno lo puede ver por entorno, que es lo que le estoy a punto de mostrar, que son las brechas, estilo necesidades básicas insatisfechas, o uno puede tomar un ponderado, que es una mezcla de capacidad de generación de ingresos con entorno, y uno puede ver la pobreza con esas tres facetas. Siguiente. Y la verdad, las brechas que tenemos en temas como ¿qué? Acueducto, alcantarillado, electrificación, salud, agua potable, son especialmente más agudas. El 80% de los municipios en conflicto deben hacer esfuerzos importantes para cerrar sus brechas. Entonces lo que tenemos acá es una convergencia preocupante, ¿no? Muy marcada en estos territorios, donde la relación conflicto, medio ambiente, pobreza, subdesarrollo, retraso en la zona rural, tienden a tener una proporción mucho mayor en estos territorios en Colombia comparados con el resto del país. Entonces, ¿cómo se relaciona el conflicto y el ordenamiento ambiental de Colombia? Entonces, hay una figura en Colombia que no le hemos prestado mucha importancia, que juega o es la ordenación de la inversión, que les voy a dar simplemente unos ejemplos. 60% de los POTS del país no prevén actividades ni agrícolas, ni forestales, ni pecuarias al interior de los municipios. Y como veo las cejas de algunos de ustedes, eso es increíble. Un país que es en esencia agrícola no prevé en el ordenamiento de su territorio esta actividad. Pero no solo eso, solo 3% de los POTs del país tienen en cuenta variables de cambio climático o de gestión del riesgo. Entonces, la calidad de los POTs en el ordenamiento territorial de nuestros municipios, la verdad, siendo francos, ha sido supremamente deficiente en la evolución de la ley 388. Siguiente. Entonces, no es solo que nosotros tenemos mala calidad de POTs, pero inclusive tenemos desactualizado 87% de los municipios que podrían llegar a entrar a posconflicto tienen pendientes hacer su ordenamiento territorial. Y esto no necesariamente es algo malo. Esto puede explicar muchos de los errores de la minería o los hidrocarburos o de las malas decisiones que se han venido tomando en el tiempo, pero también es una oportunidad desde el punto de vista de que si cerramos conflicto y podemos hacer esto bien, pues podríamos organizar el ordenamiento territorial de estas zonas del país y tendríamos la posibilidad de hacerlo por lo menos en 87% de los municipios de conflicto. Siguiente. El catastro. El 30% de los municipios tienen altas necesidades o muy altas necesidades de actualización de catastro. Esto significa que llevan más de 15 años sin actualizar el catastro rural o el catastro urbano. Eso tiene dos consecuencias. Si podemos mostrar
tiene dos consecuencias. La primera consecuencia son municipios con muy bajos recursos. Históricamente, entonces lo digo porque los alcaldes, es difícil actualizar el catastro. Es difícil actualizar el catastro, ¿por qué? Porque la gente tiene que pagar más impuestos. ¿Y quién tiene que pagar más impuestos? Pues los dueños de la tierra, especialmente los dueños de las grandes extensiones de tierra, tendrían que entrar a pagar más impuestos. Y eso, cuando hay una debilidad institucional para poder actualizar catastro, naturalmente esto no se materializa en un lado. Segundo, en la misión de transformación del campo, en el plan de desarrollo y especialmente en los acuerdos de La Habana hemos venido trabajando. Ya el próximo mes sacamos 10 pilotos en el concepto de catastro multipropósito. Un catastro que no solo es para los temas fiscales. Un catastro que nos va a permitir, entre otras cosas, hacer esto. Colombia tiene 4.1 millones de predios rurales. De esos predios rurales, solo el 21% tiene título. 58% tiene tradición y 19% son tenencia o baldíos. Por ende, nuestros campesinos que trabajan en el campo no tienen título. Al no tener título, no tener crédito. Al no tener título, no se les puede entregar subsidios. No se les puede otorgar las ventajas. No se podría hacer programas como pago por servicios ambientales porque el Estado no puede entregarle plata a un campesino que no puede certificar la tenencia de la tierra. Entonces, la importancia del catastro multipropósito y de solucionar los temas de catastro no solo es que vamos a arreglar los temas de linderos, que mucha gente explica el conflicto en esa naturaleza, sino que también vamos a poder por primera vez empezar lo que sería la titulación de más de 2.100.000 predios de campesinos que hoy trabajan la tierra, están ahí, pero no tienen propiedad. Y si ustedes miran la historia de cualquier país, Alemania, Estados Unidos, Japón, es precisamente cuando la ruralidad, cuando el campesino es dueño de su tierra, que empiezan a tener una genuina transformación en sus potencialidades agrícolas. Siguiente. Pero no solo eso. Cuando tomamos estos municipios de conflicto y volvemos a hacer el cruce por criterios de zona de conflicto, siguiente, vamos a mostrar esto, tenemos 42% de los bosques del país y 50% de los parques nacionales de Colombia. Entonces, naturalmente, se ha venido haciendo un argumento sobre precisamente ese argumento, y yo creo que hay que tener un debate franco sobre esto. Siendo conscientes de los riesgos y las oportunidades, tenemos que tener mucho cuidado en la manera como argumentamos este tema, ¿sí? Porque la expansión de la frontera agrícola, digamos, ya tenemos 58% de los campesinos ya trabajando en predios, ¿no? Cosa que ya está ocurriendo. La pregunta es cómo hacemos todo este ejercicio compatible de tal manera que en cualquier etapa de posconflicto, donde se relajen, digamos, las presiones de orden público, que llegue la inversión, que nosotros podamos desarrollar la ruralidad colombiana, darle capacidad de generación de ingresos al campesino, cómo hacemos este ejercicio compatible con no expandir más la frontera agrícola y cuidar, digamos, los bosques colombianos. Siguiente. Siguiente. Entonces, entre 1990 y el 2013, 58% de la deforestación ocurrió en municipios de conflicto. Siguiente. Y esto es muy importante tenerlo presente, la correlación. Porque uno podría llegar a construir una narrativa diciendo, oiga, donde hay conflicto armado, donde hay FARC, donde hay guerrilla, donde hay paras, pues no va a haber actividad económica porque nadie va a querer invertir y de una manera u otra esto es sano para el medio ambiente y estos tipos cuidan el medio ambiente y aunque a pesar de las explosiones que hacen los oleoductos, obviamente todos sabemos que eso no es verdad.
Siguiente. Entonces acá lo que ustedes pueden ver es la correlación que existe entre municipios de conflicto y donde ocurre la deforestación. Porque si bien para el periodo histórico, la relación de municipios, Colombia ha deforestado 5 millones de hectáreas, ¿no? 3 millones de hectáreas se dieron precisamente en municipios de conflicto. Pero lo que es importante destacar acá es que mientras pasa el tiempo, ¿sí? Colombia ha tomado grandes medidas, le hacen falta mucho por hacer, pero la verdad es que ha tenido algo relativo de éxito disminuyendo la tasa por hectárea de deforestada en el país. Pero mientras pasa el tiempo, la correlación que existe entre municipio de conflicto y deforestación se vuelve cada vez más apretada. En otras palabras, si para el promedio puede ser algo cercano a 60, hoy la cifra de correlación es 75%. El 75% de la deforestación del país se da en municipios de conflicto. Principalmente, ¿para qué? Para sembrar coca. ¿Para qué más? Para hacer minería ilegal. Ocurre es acá. Inclusive, cuando nosotros tomamos la relación de tasa de deforestación anual, es 3 veces mayor la relación en municipios de conflicto o por cada 1000 hectáreas de bosque presente en los municipios de conflicto versus municipios de no conflicto. La tasa de deforestación es 6.5 hectáreas en municipios de conflicto y en el resto del país están solo 2.6. Entonces uno puede tener muy presente que cuando tenemos conflicto armado que potencia economías ilegales, estas economías ilegales, si bien la inversión privada no llega, ¿sí? Las economías ilegales son mucho más destructoras del medio ambiente que lo que puede ser actividades naturales de la economía, como la agricultura, silvopastoriles, entre otros. Siguiente. Inclusive cuando uno toma el esquema de ver dónde están los cultivos ilícitos del país y también lo cruza con parques nacionales, van a ver, gran parte de los cultivos ilícitos de Colombia ocurren precisamente en estas zonas de conflicto. Y es precisamente este fenómeno de deforestar para sembrar coca, que es el gran motor de la deforestación que tenemos en el país. No voy a decir que no hay otros motores, que la expansión urbana, hay otros fenómenos también, ¿sí? Pero cuando lo aterrizamos en cifras y vemos que en zonas de conflicto la deforestación, repito, es 6.5 versus zonas de no conflicto donde es 2.6, pues sin duda se vuelve un fenómeno y evidencia que hay que tener presente. Siguiente. Entonces, 42% de los parques nacionales se ha visto afectado por algún tipo de cultivo de coca en los últimos años. Pero estamos poniendo en riesgo aproximadamente el 50% de la población, aproximadamente 20 millones de habitantes que están viendo sus fuentes de agua afectadas por este fenómeno. Siguiente. Acá el encaje no es tan perfecto en este tema de minería ilegal, pero sí es relevante desde el punto de vista que para que haya minería ilegal tiene que haber oro. ¿Sí? Pero aún así, si vemos este ejercicio, encontramos un alto nivel de correlación. 38% de los municipios de conflicto presentaron extracción ilícita. Esto se podría ver de otra manera. Es una correlación alta, aunque cuando uno ve dónde hay oro, no en todas esas zonas hay conflicto. Esa es la primera cosa. Pero en los municipios de conflicto donde hay oro, hay minería ilegal. No hay en todos, pero donde hay, hay. Donde hay oro, hay minería ilegal. Y vemos fenómenos supremamente preocupantes, especialmente en el departamento de Antioquia, en Cauca, en norte de Santander, en Chocó y, por qué no decirlo, el Putumayo. Siguiente.
Y el daño grande de minería ilegal no solo es el daño en materia de deforestación, es lo que queremos alertar y ser muy enfáticos en esto, que son los temas de mercurio. Colombia tiene una distinción que cuando empezamos a ver las cifras de comercio, la verdad quedamos muy sorprendidos, que es el uso de mercurio. Colombia usa 75 toneladas de mercurio, son liberadas anualmente a causa de la minería de oro. En un sentido de proporción, Colombia es el tercer país del mundo, ya revisando las cifras con detalle, que más mercurio libera en sus fuentes hídricas después de China y después de Indonesia. Inclusive estamos viendo un análisis de cómo se está exportando esto, cómo se está importando esto. Vemos preponderancia de solo 3 importadores. Es verdad que el mercurio se utiliza para efectos farmacéuticos en algunas industrias, pero la importación de mercurio, la destrucción que esto está causando en el país, creo que es hora no solo de hacer una revisión profunda que estamos haciendo de esos importadores de mercurio en el país, sino es hora de ponerle medidas a la importación del mercurio similares a las que Colombia usó en los 80s con los componentes de fabricación de cocaína. Hay que poner esto unas cuotas, hay que subir el arancel, hay que hacer un seguimiento en la manera como el mercurio se está trayendo al país. Hay algunas versiones de también grandes redes de importación de mercurio ilegal, o sea, que lo hacen a través del contrabando, pero el hecho de que Colombia sea, la verdad es que nuestra industria farmacéutica para todos los efectos no es una industria masiva. Entonces, la mayoría de este mercurio que se está importando, que tiene unas tasas escandalosas en Colombia en el contexto mundial, probablemente está acabando a través de distribución secundaria y terciaria en la minería ilegal de Colombia. Entonces, para eso nosotros hicimos una evaluación de casos de intoxicación por mercurio. ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es el reto que tenemos acá? En general, las cifras del sector ambiente son difíciles de extrapolar. No es un sector con buenas cifras, es algo que tenemos que ver con el DANE. Pero lo que hicimos fue tratar de tomar las zonas o digamos los hechos, incidentes médicos que son reportados por intoxicación de mercurio, ¿sí? Y encontramos naturalmente que, si se pueden devolver el mapa, devolverlo uno para atrás, donde hay minería ilegal es precisamente las zonas donde se está dando estos niveles de intoxicación por mercurio. 30% de los casos inclusive de intoxicación en Colombia se están dando en el departamento de Antioquia. Siguiente. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer estos municipios. Uno es el municipio de Segovia, otro es el municipio de Bagre. Son municipios que tienen una mezcla de cosas, ¿no? Son municipios históricamente, digamos que han tenido minería artesanal, ¿no? Entonces tenemos como un fenómeno social ahí, pero que está complementada, ¿no? Acá es el caso donde el lobo se viste de oveja, donde está complementada con, digamos, llamémoslo claramente, hechos de minería ilegal, inclusive minería ilegal donde alguna gente argumenta tiene vínculos con grupos al margen de la ley. Sabemos nomás que al año los efectos en salud de tanta profundización del mercurio alcanzan a ser 231.000 millones de pesos por los costos relacionados con la salud. Y que, aunque no existe buena evidencia, parece haber una correlación entre el daño que le está ocurriendo a las mamás expectantes y los altos niveles de mercurio en esta zona, que están entre 3 y 5 veces lo recomendado por la Organización Mundial de Salud. ¿Sí? Los derrames de petróleo. Acá tenemos más o menos un mismo ejercicio, que es que uno tiene que tener oleoducto o petróleo para que se puedan dar estos derrames, pero si los vemos,
Siguiente. O devolvámonos uno. El daño del petróleo relacionado al conflicto armado, la voladura de oleoductos en general, en las fotos recientes de Tumaco, sin duda. Colombia ha derramado aproximadamente 4.1 millones de barriles de petróleo a sus fuentes hídricas y a sus tierras. Eso es como si les echáramos sal. Es 16 veces la catástrofe del Exxon Valdez, que fue una catástrofe que conmovió al mundo a final de los 80. Pero lo que pasa es que en Colombia nadie le pone atención porque se ha dado de manera gradual o por estilo gotera a través de muchos años de conflicto. Pero la posibilidad de cesar los derrames de petróleo es supremamente importante. Inclusive solo en los últimos años, 2009-2015, se han derramado 757.000 barriles de petróleo, han afectado 782 fuentes hídricas y solo el atentado de Tumaco dejó a cerca de 200.000 personas sin agua por varios días. Y ya voy para el remate, acá me están haciendo ojitos. Entonces, en los últimos años, ¿cuál ha sido un resumen de todos estos impactos ambientales? Porque queríamos, como les dije, fortalecer aún más el argumento que hicimos la vez pasada de que el tema medioambiental debe jugar un papel fundamental en cualquier estrategia de posconflicto. O sea, la correlación es clara. Y si bien hay riesgos, también acá hay oportunidades indescriptibles. Recuerden que en municipios de conflicto hemos deforestado 3 millones de hectáreas en los últimos años, algo que es equivalente al tamaño de la República Checa. 1.300 millones de toneladas emitidas por deforestación. Esto es tan grande que es 13% de las emisiones de China anualmente. O otra manera de verlo es 20% de las emisiones de Estados Unidos. 1.5 millones de hectáreas de suelo degradadas que van a tomar por lo menos 20 años en recuperarse. 60% de las fuentes hídricas del país potencialmente afectadas por extracción ilícita de minerales y derrames de petróleo. Eso equivale a 10 veces el caudal del Nilo. 780.000 hectáreas deforestadas cuyo uso actual es diferente a su vocación. Es algo más o menos la mitad de Irlanda del Norte. ¿Y qué es lo que pasa en esencia? Toda esta masacre del medio ambiente ocurrió de manera silenciosa y de manera gradual. No fue un envión. Pero la historia de Colombia y de su conflicto, naturalmente pasa por los temas del medio ambiente. Y pues yo acá tengo muchas más diapositivas. Voy a dejar que José Antonio hable un poco de cómo hay que cambiar el Ministerio de Agricultura con un enfoque territorial. ¿Sí? Siguiente. Cómo el INCODER tiene que transformarse a esta nueva Agencia de Desarrollo Rural. Le voy a ceder la palabra acá a José Antonio. Siguiente. Dentro de muy poco vamos a estar lanzando los primeros 10, 11 pilotos en Colombia de catastro rural, catastro multipropósito, vinculando el catastro con el registro y ojalá llevarlo al Congreso de la República un estatuto catastral, que va a ser especialmente difícil de hacer aprobar, pero ojalá tengamos buenos aliados allá. Siguiente. Lo de catastro es toda una historia que no me permite el tiempo que estoy acá asignado. Siguiente. Este mes sacamos el programa de POTs modernos. Acá vamos a hacer 110 POTs o PODs modernos. La idea es, estamos trabajando con la Universidad de NYU, con el profesor Paul Romer, con el profesor Shlomo Ángel, los dos principales urbanistas hoy del mundo, que además han ido contracorriente por mucho tiempo y ahora están empezando a comprarle las ideas que es que el ordenamiento territorial es para hacerle la vida fácil a la gente y no al gobierno. Sé que suena obvio, pero por los últimos 60 años hemos pensado en el gobierno y no en la gente.
El programa, ya estamos en recta final, finalizando los 110. Debo decir que ha sido tan exitoso. Lo diseñamos para 110 entidades territoriales y nos han presentado 600 entidades territoriales al programa, lo que va a significar que nos va a tocar probablemente llevar una segunda fase de PODs y POTs modernos. PODs es una nueva figura que se llaman los planes de ordenamiento departamental. Es como el POT, pero para el departamento. Sale dentro de muy poco el decreto. Siguiente. Y simplemente yo me devuelvo en China. La idea es, en los nuevos POTs, en POTs de alta calidad, ponerle atención a algo que sí nunca vemos en los POTs. Los POTs son una historia urbana que es como si lo rural no existiera, donde no hay una buena definición de la estructura ecológica del municipio, ni en el departamento una buena definición de la estructura ecológica departamental. Pero aparte de eso es esa vinculación entre seguridad alimentaria, desarrollo rural, medio ambiente, que el contexto urbano necesariamente tiene que tener con sus zonas rurales. Y esto es el cálculo que tenemos nosotros sobre las posibilidades a través de un plan nacional de restauración, plan nacional de reconversión agropecuaria, consolidación del SINAP, plan nacional de ordenación y formalización minera, plan nacional de desarrollo forestal, plan nacional de biocomercio y negocios verdes, plan nacional para desincentivar la minería ilegal. Esto es lo que nosotros pensamos debe costar, ¿sí?, una estrategia ambiental de aquí al 2030. Ponerle atención que esta narrativa de protección del medio ambiente debe jugar un papel fundamental en los mecanismos de paz. Y si bien hoy tenemos estrechez fiscal, que la tenemos, no crean que no, estamos hablando de un horizonte de 15 años, donde podemos trabajar muy intensamente con cooperantes, pero también con presupuesto general de la nación. Y un ejercicio de esta naturaleza siguiente, ¿qué beneficios nos podría dar? Pues nos podría dar dividendos de una proporción de casi, si hacemos todo esto y lo hacemos bien, 7 billones de pesos anuales en servicios ecosistémicos. Pero que esperamos poder argumentar, y que esta sea la conversación que tenemos que tener el día de hoy, es entender el vínculo tan estrecho. Muchas veces la gente lo que ve es por el lado de seguridad, los temas de conflicto, los temas de desarrollo económico, pero el vínculo tan supremamente estrecho que existe entre el medio ambiente y el conflicto armado en nuestro país. Y con todos los retos, riesgos que la paz le pueda traer a la frontera agrícola, las oportunidades de la paz para proteger nuestro medio ambiente sin duda superan con creces cualquier riesgo que pueda existir en posconflicto para nuestro medio ambiente. Y lo que esperamos poder es que ese punto, el punto de la paz, un punto de inflexión para materializar y hacer concreta una nueva conciencia ambiental que la gente que vive en zonas de conflicto entiende, pero que todavía nos hace falta que el resto de Colombia la vea. Muchas gracias.